tal amigos de BPI TV? Yo soy Lorena Bornaceli, transmitiendo en vivo desde Villa de Rosario, en el norte de Santander, Colombia. Durante este día, viernes 1 de junio, se ha concentrado congresistas de toda Latinoamérica para debatir la situación actual que se vive en Venezuela. Vamos a escuchar declaraciones de quienes se han acercado aquí, pues además de la Asamblea Nacional Venezolana, también congresistas de Ecuador, Perú, Colombia, Uruguay, Chile y Argentina han hecho acto de presencia aquí en el norte de Santander para debatir la crisis que se vive en Venezuela. Ustedes pueden observar y escuchar cuál es la situación que se vive en este sitio que ha sido habilitado por parte de las autoridades colombianas, quienes han organizado en conjunto con la Asamblea Nacional esta actividad. Octavio Salazar Miranda, y la doctora Margarita Grimaldi, asistente de la Oficina de Relaciones Exteriores del Uruguay. A todos los honorables diputados de la República de Venezuela, que son muchos tal vez para saludarlos a cada uno por su nombre, les damos la más calurosa bienvenida. Y a mis colegas, por supuesto, congresistas y representantes a la Cámara y senadores de Norte de Santander, gracias por su acogida, gracias señor gobernador también por su acogida, y un saludo muy especial a ustedes, honorables colegas. Preciados amigos, primero que todo quiero darles la bienvenida a Colombia. Hoy nos encontramos en un lugar histórico. Nos encontramos en Cúcuta, la antigua Villa del Rosario. Aquí se dio un grito de libertad que se escuchó en todo el continente americano. Fue aquí en Villa del Rosario, porque en ese entonces Cúcuta no existía, en donde se firmó en 1821 la Constitución de la Gran Colombia, que comprendía a Venezuela, a Ecuador y a Colombia. Este fue el sitio escogido por el libertador Simón Bolívar para expedir esta Constitución de 1821. La historia de Colombia y Venezuela ha estado ligada desde siempre. Nuestras instituciones tienen un mismo origen y ambos pueblos han estado unidos en la lucha por la libertad. Luchamos juntos contra la dominación española y ahora, nuevamente, estamos juntos resistiendo al despotismo de la dictadura disfrazada de revolución bolivariana. Como colombiano debo hacer énfasis en que guardo un gran afecto por el pueblo venezolano, a quien siempre he visto y veré como un pueblo hermano. Una cosa dicen las fronteras y los mapas y otra cosa dicta el corazón. Estoy seguro que todos los presentes me acompañan en el dolor profundo por la catástrofe humanitaria que hoy vive Venezuela. Más cuando es un hecho evidente que Venezuela es uno de los países más ricos del hemisferio, cuyo sacrificado pueblo podría gozar hoy de un nivel de vida similar al de una nación desarrollada. Es inaceptable que esa nación haya sido destruida por los espejismos del populismo. Con falsas promesas arrasaron la democracia, sometieron las libertades y sometieron el alma de una nación. No solo se impuso un régimen de dictadura que se ha pretendido legitimar con elecciones espurias, sino que se hundió a Venezuela en una crisis económica sin antecedentes en el continente americano. Al tiempo que el régimen causa una brutal hambruna, el gobierno manipula a la población a través del suministro direccionado de alimentos. A eso le llaman revolución. En 2014 la pobreza por ingreso afectaba al 48% de la población y en 2017 el 87% de los venezolanos eran pobres y 61% estaba en la extrema miseria. Cada día hay más miseria en un país que es por naturaleza rico. Lo que es más, en 2016 el 80% de la población sufría desabastecimiento de alimentos. Para esa fecha algo menos de 10 millones de personas podía comer solo 2 veces al día. Una hambruna de estas dimensiones jamás había existido en América y esto es un horror que los latinoamericanos no podemos seguir tolerando. Mientras el pueblo muere de hambre, una élite utiliza el poder para enriquecerse y mantener el control sobre el país. Las instituciones han sido cooptadas por la corrupción. Las Fuerzas Armadas son el único soporte de la dictadura y su cúpula está controlada por el llamado Cartel de los Soles, una organización de crimen transnacional dedicada al narcotráfico.
Un pueblo próspero y orgulloso de su historia terminó aplastado por una camarilla que convirtió el Estado en un instrumento de represión y abuso. La represión es la regla. Las detenciones arbitrarias, las torturas y los tratos crueles e inhumanos contra los ciudadanos que reclaman libertad son permanentes. El asesinato de ciudadanos que salen pacíficamente a las calles, el montaje de procesos judiciales contra líderes de la oposición, la muerte y la persecución son pan de cada día. Desgraciadamente, la dictadura ha despojado a los venezolanos del derecho a decidir. Los convocan a las urnas no a decidir el futuro de la patria, sino a legitimar un régimen enquistado en el poder. Señores, eso no es democracia, eso es una dictadura. Imponer una asamblea constituyente para desconocer la voluntad popular manifestada a través del sufragio que eligió a los integrantes de la Asamblea Nacional no es democracia, es tiranía. Por eso restablecer plenamente a la Asamblea Nacional es una prioridad para todos los parlamentos aquí presentes. Y que escuche bien el señor Diosdado Cabello, aquí, en esta ciudad, escogida por el libertador Simón Bolívar, le decimos al régimen de Maduro, la Asamblea Nacional es la única vocera legítima del pueblo venezolano y el único órgano legitimado para legislar. Por eso saludo con especial afecto a todos los legisladores del continente que han dado un paso adelante para sumarse a esta iniciativa sin precedentes. El éxito de nuestras deliberaciones del día de hoy tendrá como consecuencia que por primera vez los cuerpos legislativos de una región del planeta se comprometerán a trabajar coordinadamente hacia un mismo fin: proponer e impulsar soluciones concretas a una crisis que es de alcance continental. En primer lugar, resulta necesario adecuar nuestras legislaciones para atender a los millones de migrantes y refugiados que han tenido que abandonar su patria. Tendremos que flexibilizar nuestras normas internas y plantear ante los gobiernos mecanismos que atiendan de la forma más adecuada a quienes hoy son expulsados por un régimen despótico que hace de la expulsión de sus ciudadanos una forma de asegurar su prolongación en el poder. En segundo lugar, tendremos que coordinar nuestros instrumentos legales y administrativos para sancionar a los miembros del régimen que participen en esas actividades criminales. Quienes violen los derechos humanos, participen de la corrupción institucionalizada, se beneficien de la comisión de delitos como el narcotráfico y el lavado de activos, no encontrarán aprobación, impunidad ni sosiego en ninguno de nuestros países. Tenemos que ser categóricos. Nuestros países no serán refugio de criminales y tampoco serán refugio de sus activos mal habidos. Debemos exigir que se suspenda la dictadura de la Organización de Estados Americanos y desconocer los resultados electorales del pasado 20 de mayo. En síntesis, debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para devolverle la democracia a Venezuela. Aquí no hay lugar para la ambigüedad. La obligación de todos los demócratas de América es hacer todo lo posible para que la libertad vuelva a la tierra de Simón Bolívar. Mejor aún, la libertad volverá a la tierra del libertador.
Estoy plenamente convencido de que unidos en una sola voluntad, los cuerpos legislativos de la región podremos hacer la diferencia por la Asamblea Nacional de Venezuela, nuestra corporación homóloga a la que debemos respaldar incondicionalmente como legisladores y demócratas. Mi invitación para concluir es, pues, a que aprovechemos esta oportunidad histórica para abrir canales de comunicación entre las corporaciones que representamos, teniendo como objetivo coordinar una agenda común que apunte a resolver la crisis humanitaria y política de Venezuela, a atender mejor a los migrantes, a ayudarle a estas regiones que padecen por el cierre de esta frontera. De tener éxito, habremos sentado las bases para responder de manera ágil y certera a retos futuros, de los cuales nuestras naciones no están exentas. Así pues, solo me resta concluir con la famosa frase del libertador Simón Bolívar en la Carta de Jamaica: yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y su gloria. Viva la Asamblea Nacional de Venezuela, gloria al bravo pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Rodrigo Lara. Seguidamente escucharemos al licenciado Omar Barbosa, presidente de la Asamblea Nacional de la Hermana República Bolivariana de Venezuela. Doctor Efraín Cepeda Saravia, presidente del Senado de la República de Colombia. Doctor Rodrigo Lara Restrepo, presidente de la Cámara de Representantes de la República de Colombia. Doctor William Villamizar, gobernador del Norte de Santander. Señores alcaldes. Colega Jorge Candini, presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay, y especialmente saludo a los parlamentarios de todos los países latinoamericanos que hoy nos acompañan aquí y a los que no pudieron venir y nos enviaron mensajes de apoyo, como los parlamentarios chilenos, brasileros, panameños, mexicanos. Realmente los congresistas colombianos han tenido gestos de solidaridad y hermandad con Venezuela que nos comprometen, y uno es el de haberse convertido en promotores de este evento histórico, trascendental. Saludamos especialmente a la representación de la Iglesia Católica, que está jugando un papel fundamental en la atención de la crisis humanitaria que sufren los venezolanos que han venido a esta tierra a buscar ayuda. Saludo especialmente a los colegas diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, encabezados por los diputados Julio César Reyes y Alfonso Marquina, primero y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Saludo a los medios de comunicación aquí presentes, a todas y a todos los presentes. Comienzo en nombre del pueblo de Venezuela, a quien representamos legítimamente como Asamblea Nacional, por agradecer este acto de hermandad y de solidaridad de los parlamentos latinoamericanos con la situación que está viviendo el país. No tiene antecedente en la historia que los parlamentos latinoamericanos se hayan reunido para atender una crisis de algún país hermano en la forma en que lo han hecho en esta oportunidad. Y resulta que se trata de que se han reunido para atender la crisis que sufre Venezuela. Venezuela hoy está dividida en dos: los que sufren adentro la crisis del fracaso de la gestión del presidente Maduro, y los que sufren afuera porque han tenido que salir huyendo de las consecuencias
de esa nefasta gestión. Y es importante que sepa Latinoamérica y el mundo que el origen de esta crisis es política. Es la pretensión de imponer un modelo político contra natura, desconocedor de la democracia, desconocedor del respeto a los derechos humanos, para imponer por la fuerza un régimen que se ha convertido en opresor, en promotor de la impunidad y que además se dice representar una revolución en favor de los pobres y se ha convertido en una fábrica de pobres. Y muchos de esos pobres han tenido que venir a Venezuela. Hay muchos que se disfrazan de corderos antes de llegar al poder y luego que llegan, a pesar de que las campañas ofrecen el paraíso, convierten a la patria en un infierno, como le ocurrió a Venezuela. Y esta es una advertencia importante para Colombia y para los pueblos de Latinoamérica frente al riesgo de que se pueda repetir una experiencia parecida en este país. Lo que agravó la crisis política fueron las elecciones parlamentarias de diciembre del 2015, cuando el pueblo de Venezuela, en abierto rechazo al régimen, eligió por 2/3 partes a esta Asamblea Nacional en unas elecciones donde participaron más de 14 millones de venezolanos. De allí, desde ese momento, el régimen se dio cuenta de que no podía volver a convocar unas elecciones libres en Venezuela. Ese mismo mes de diciembre, las elecciones parlamentarias, y el presidente Rodrigo Lara fue observador de esas elecciones, se celebraron el 6 de diciembre del 2015 y la Asamblea Nacional pasada quedó sesionando hasta el 30 de diciembre para designar un TCJ de activistas políticos, de militantes del PSUV, para utilizarlo como instrumento que desconociera la voluntad popular que había elegido esta Asamblea Nacional. Y de ahí vino pues todo lo que conocemos, al punto de inventar un poder legislativo paralelo como lo es la supuesta constituyente, en violación de la Constitución y en desconocimiento de la soberanía popular. Un poder legislativo a la medida del Ejecutivo, un poder legislativo que no le hiciera someterse al control constitucional de su gestión al gobierno y que apoyara, que amparara la impunidad de los delitos que todos los días se cometen contra la cosa pública en Venezuela. Ese proceso culminó en el fraude que acaba de ocurrir el 20 de mayo, en un evento político que llamaron elecciones presidenciales y que no fue más que un engaño para reelegir sin apoyo del pueblo en el poder a Maduro en contra de al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional y que se le reconozca el fraude. A nosotros nos complace mucho que haya suficiente conciencia en el Congreso colombiano y en los parlamentos latinoamericanos de que ese es un fraude, de que hay que desconocer esas elecciones como una elección de un nuevo presidente y que el único poder legítimo que queda en Venezuela es esta Asamblea Nacional que me honro en presidir. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Desde el punto de vista institucional, no hay separación de poderes. El único poder legítimo que actúa con todas las dificultades que ustedes conocen y que no quiero repetir aquí, porque no queremos que la solidaridad de hoy sea con nosotros, sino con los venezolanos que están sufriendo afuera la crisis humanitaria. Pero somos diputados que hace tiempo no cobramos sueldo, que no tenemos recursos para el funcionamiento de la Asamblea Nacional, pero tenemos suficiente dignidad para seguir representando la voluntad del pueblo de Venezuela en el país y fuera del país. Y por eso,
porque no han podido quebrar la voluntad nuestra de cumplir el compromiso que tenemos con nuestros electores de producir en Venezuela un cambio político por la vía democrática y resistir a cualquier precio la posibilidad de que se instale por reconocimiento nuestro un régimen fraudulento en Venezuela. Es que nos persiguen y pasa todo lo que pasa. En materia económica, no les quiero contar, es un tema muy largo, pero para hacerles una síntesis, en el año 2009 Venezuela producía 2.800.000 barriles diarios. Hoy está produciendo por lo menos 1.500.000 barriles diarios menos de lo que se producía cuando el petróleo es el 95%, el promotor, el que genera las divisas para la economía venezolana. Han acabado con el país por corruptos y por incapaces, y porque les interesa el poder. De sectores de la Fuerza Armada y de factores muy importantes del gobierno nacional. La consecuencia de todo este fracaso es la crisis humanitaria. Como he dicho antes, tenemos dos Venezuelas. La Venezuela que sufre adentro resistiendo las consecuencias del fracaso de esa gestión y la Venezuela que sufre afuera. Y hay Cúcuta, así como Boavista y muchas otras ciudades del mundo, son una buena manera de comprobar las consecuencias de esa crisis humanitaria. Agradecemos muchísimo al gobierno colombiano, al Congreso colombiano, a su pueblo, a la Iglesia Católica, la solidaridad, la sensibilidad humana que han demostrado atendiendo a los compatriotas venezolanos que han tenido que salir huyendo de las consecuencias de la crisis. En la primera sesión de este año 2008, cuando me inauguré como presidente de la Asamblea Nacional, acordamos con el apoyo unánime de la Cámara poner el tema humanitario como tema permanente en todas las agendas de la Asamblea Nacional. El 30 de enero de este año acordamos promover el corredor humanitario en la frontera. Por cierto, la diputada Gaby Arellano, que está aquí acompañándonos, ha sido promotora muy importante de ese corredor humanitario. Y ese esfuerzo lo hemos concretado hoy gracias a la hermandad, a la solidaridad de Colombia, su Congreso, de todos los latinoamericanos muy bien representados hoy. Lo vemos, ese esfuerzo concretado en este evento, que es el reconocimiento continental de la crisis política y humanitaria que vive Venezuela y también la ratificación de la voluntad de los parlamentarios representantes de los valores de la libertad y de la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica, de ponerse al lado de Venezuela y de su pueblo para apoyarlo en la solución de esta crisis. Venezuela nunca había salido en masa de sus fronteras para otros lugares. Solamente cuando el libertador Simón Bolívar encabezó la marcha por la libertad de los países de América y para apoyar la libertad de los países del sur, fue cuando los venezolanos salimos fuera de Venezuela y luego liberados todos esos países regresaron a Venezuela a seguir luchando por la mejoría de nuestro pueblo y el fortalecimiento de la democracia. Nosotros aspiramos a que de esta reunión, que no será la última y por eso se llama el primer encuentro, salgan decisiones concretas, que en el proyecto, en el documento que se va a someter a consideración al final, creo que están bastante bien recogidas, que tienen que ver con las facilidades migratorias a los venezolanos que están en el exterior, que tienen que ver con la posibilidad de crear un fondo de cooperación internacional que sirva para financiar la ayuda humanitaria, especialmente en alimentos y medicina para los venezolanos que están fuera. El respaldo a la defensa de los derechos humanos y a los valores democráticos que aquí han expresado muy bien el presidente del Senado y de la Cámara de Representantes colombianos. De tal manera que este es un momento para recordar una de las estrofas de nuestro himno nacional.
unidos por lazos que el cielo formó, la América toda existe en nación. Quiero agradecer en nombre de la Asamblea Nacional y del pueblo de Venezuela a todos los parlamentarios del continente que nos acompañan, especialmente al Congreso colombiano, al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Representantes, el doctor Rodrigo Lara, que ha asumido esta causa como un venezolano más, y al pueblo colombiano en general, por ponerse al lado de la causa venezolana con gran amplitud, con gran sensibilidad social, con gran hermandad. ¡Viva el pueblo colombiano! ¡Viva el Congreso colombiano! ¡Vivan los congresistas que están apoyando el rescate de la democracia! Bien, amigos de BPI TV, allí ustedes tenían declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana cuando el día de hoy están sesionando en Villa de Rosario, en el norte de Santander, Colombia. De igual manera están, además de los diputados, compañía de representantes de otros países de América Latina, quienes han venido a debatir sobre la crisis que afecta a Venezuela, pero también a Colombia, pues cientos de venezolanos actualmente viven aquí en el norte de Santander. Por ahora es parte de la información que se registra en territorio colombiano cuando son las 2:09 en territorio venezolano. Yo soy Lorena Bornaceli, transmitiendo en vivo para BPI TV.